Muy bien, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos los que ya están aquí presentes en una plática más del COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, que bueno, ahora está en el ciclo de experiencias, hallazgos y anécdotas con la astrología. Y el día de hoy está con nosotros el profesor Miguel Antonio Aranda. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, es docente en inglés. Y pues en cuanto a la astrología, él tiene experiencia desde hace más de 40 años como ponente en diversas ciudades y ashrams de la red GFU y es uno de los miembros fundadores de este colegio, del COICO. También es consultor y asesor en temas de cosmobiología y actualmente él está dando un taller llamado Coaching Astrológico, que está muy bueno, súper recomendable, y esto es para la red de Guadalajara. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí listos para iniciar nuestra plática el día de hoy y vamos a trabajar un poquito con estas, pues algunas experiencias, algunos hallazgos y algunas anécdotas a lo largo de más de 40 años, ya cerca de 45 años metido en este tema astrológico. Y vamos pues a dar inicio, por favor, Francisco, si nos apoyas con esto. Ok. Les platico que mi primera curiosidad respecto a la astrología surgió siendo yo un niño. Leía yo los horóscopos de los periódicos. ¿Por qué? Bueno, desde que aprendí a leer me gustó meter las narices en todos lados y de alguna manera los horóscopos me llamaban la atención. ¿Por qué? No sé. Pero siempre me engancharon desde muy joven y yo leía los horóscopos de alguna manera. No sé si lo leí en algún lado o yo mismo lo deduje, pero sabía que aquello no tenía ninguna seriedad y sin embargo no dejaba de fascinarme y no dejaba de leerlo. De hecho, los leía todos, o sea, no solo el mío. Claro, obviamente me interesaba mucho el horóscopo de Acuario, pero pues también me daba cuenta de que todo aquello no era más que una entretención y no había ninguna, eh, algo profundo en esto. Ya mi primer encuentro serio con la astrología fue cuando me encontré en Guadalajara, precisamente en una farmacia que todos funcionaban un poquito como los Oxxos, así con algunas cositas, ahora ya se hicieron súper completos, pero tenían algunas revistas y me puse yo a leer un día que no fui a la escuela, una temporada que no fui a la escuela, por cierto. Me puse a leer un libro de estos autores, Derek y Julia Parker, el libro de Acuario, tal vez no con esta presentación, ¿verdad? Con esta que presento aquí en la diapositiva, pero era este libro de Acuario, su biblioteca de los signos, y empecé a leerlo y conforme lo leía, entonces tendría yo unos 16, 17 años, conforme lo iba leyendo me daba la impresión de que esa persona que escribía como Acuario era la persona que yo quería ser, pero que aún no era, como que no alcanzaba yo a dar ese estirón. Y me llamó mucho la atención, dije, esto sí me convence como astrología, esto sí me parece serio. Y entonces ya empecé a tener un poquito de más inquietudes respecto al tema astrológico porque veía que sí había una propuesta seria. Por lo tanto, mis primeros intentos para acercarme a la astrología fueron a través de esta revista que para muchos de nosotros que tenemos muchos años en esto nos trae buenos recuerdos, la famosa revista Duda. Entonces, en alguna parte, aparte de la historia principal de la revista, de repente había cursos por ahí en la parte del final, y pues sacó un libro de astrología, entonces, sacó un curso de astrología, entonces yo empecé a leer todo el curso de astrología, obviamente la parte psicológica, pues me pareció muy interesante, conocer la psicología de los signos y demás, entendí un poquito de las casas y otras cosas, pero a la hora que la revista nos empezó a decir cómo calcular un horóscopo, pues ahí sí me atoré completamente porque nos pedía temas que yo desconocía por completo, decía ocupas una tabla de casos, ocupas unas efemérides planetarias, ocupas un atlas, bueno, el atlas a lo mejor tenía yo por ahí uno en casa, ¿verdad? Pero lo que eran las tablas de casos y las efemérides astrológicas era como si me hablaran a mí en otro idioma, yo no entendía nada de eso y por lo tanto pues ahí me atoré, pero ya tenía esas inquietudes. Poquito después, hacia los 20 años, cuando empecé a practicar yoga, en aquellos años en Guadalajara, ya creo que Rubén Ruelas les platicó un poquito de nuestras anécdotas en aquella época, pues entonces me dijeron que ahí también había cursos de astrología en la escuela de yoga donde estaba participando yo en Guadalajara y que estaba el Colegio Cosmobiológico Cojutec por algún cometa que pasó por aquellos años en el cielo, que fue muy visible, y entonces me metí pues a tomar mis primeros cursos de astrología. Ahí aprendí por qué me había atorado con la revista Duda, por qué tenía yo problemas con las tablas de casas. Ahí había tablas de casas, encontré efemérides planetarias. Entonces todo lo que me estaba atorando pues se fue desatorando ahí. Y ahí tomé mis primeros cursos más o menos serios, o sea,
Y digo más o menos serios porque en verdad el primer curso, si bien fue muy ameno, no tuvo mucho de astrología, pero fue muy ameno, la verdad. O sea, me la pasé muy a gusto entendiendo algunas cosas o escuchando anécdotas, un poquito de mitología, un poquito de psicología, un poquito de astrología, o sea, y un personaje muy alegre, pues el profesor que nos dio ahí, pero que en realidad no nos enseñó mucha astrología. Posteriormente llevé el famoso curso de cálculo, que era el segundo curso, precisamente después de conocer las bases, signos, planetas, casas y aspectos, llevamos cálculo, y ahí fue cuando me desatoré con ese tema que traía atrás, de que no sabía que eran unas tablas de casas o unas efemérides, en fin, ahí fue donde ya empecé yo a meterme ya realmente de forma seria en la astrología. Posteriormente, y aquí ya vamos a ver precisamente algunos personajes que seguramente ya les comentaron por ahí, tanto Fernando como Rubén. Creo que también Cecilio nos habló de él, sí, Cecilio también hablaba de él. Llevé algunos cursos de técnicas astrológicas. Cecilio ya veía que platicaba de toda su experiencia con el ingeniero Francisco Javier Rosas, un gran astrólogo de aquella época, que era básicamente pues, nuestro guía en aquel tiempo, pues el que más sabía. Yo nunca llevé un curso de interpretación o de temas propiamente astrológicos con él. Llevé cursos de técnicas, esto es, él me enseñó tránsitos, me enseñó progresiones, me enseñó retorno solar, sinastrías, todo lo que es avanzado, o lo que era avanzado en aquella época fue lo que yo aprendí con él. Me gustaba mucho su sistema precisamente porque al ser ingeniero, él era ingeniero químico, si mal no recuerdo, pues afinábamos muy bien en ese tema matemático, o sea, nos entendíamos perfectamente y sus cursos tenían mucho sentido, tenían mucha lógica, ¿no? Todo era matemático, todo era a mano, todo era cuando mucho con una calculadora de bolsillo, que era lo que empezaba a salir en aquellos años. Estoy hablando de fines de los 70 del siglo pasado. Posteriormente también llega a Guadalajara por ahí este otro personaje, una señora periodista de nombre Pompeya Quintero, que escribió por ahí un libro que se llamó Taoastrología y que tenía mucha fineza para la interpretación, pero que se le dificultaba mucho el cálculo, al grado que de repente tenía técnicas de cálculo que no me checaban a mí para nada, y empecé a tener algunas anécdotas por ahí con ella que realmente nos empezábamos a contrapuntear porque yo le decía, es que su técnica no es correcta, la forma de calcular un retorno solar es esta, y ella decía, no, es que el retorno solar se tiene que calcular de esta otra manera. Yo le decía, es que la base del retorno solar es que el sol regresa al mismo punto, y entonces eso se me hacía lógico por lo que había aprendido yo con el ingeniero Rosas, y ella nos llevó a otra técnica. En fin, tuvimos algunos roces importantes al grado de que inclusive me llegaron a decir, no te metas con ella es de las grandes astrólogas de la institución. Y yo decía, ¿por qué no voy a meter? Si al final de cuentas yo siento que tengo razón. En fin, tuvimos algunos roces, hacia el final quedamos muy bien, quedamos como buenos amigos, pero sí, en el camino sí tuvimos algunos detalles por ahí de no estar de acuerdo uno con el otro porque veíamos las cosas de manera diferente. Bien, posteriormente, allá todo esto es en Guadalajara, los primeros años, y en 1977, empezar a conocer todo esto, cuando yo tenía 20 años, ¿sí? Entonces, en cierta ocasión me dejaron a cargo de ciertas conferencias que se daban 2 veces por semana en la ciudad de Guadalajara, de los famosos centros de estudios para quienes estuvimos en aquella época, y en cierta ocasión tuve muchas dificultades para encontrar un expositor, y yo decidí dar una conferencia. No era tan fácil como ahora me doy una conferencia y no me cuesta trabajo. En aquella ocasión me costaba muchísimo trabajo estar frente a la gente, así es que elegí el centro de estudios que era menos concurrido, la conferencia donde iba poca gente, había una donde iba muchísima gente, que era los miércoles, de los viernes había poca gente. Entonces me organicé para ayudar a esta conferencia, invité a un compañero que lo invité varias veces a que empezáramos a hacer cosas y nunca llegó a tiempo. Siempre me dejaba que yo empezara y después ya veía que yo estaba y se iba. Entonces así sucedió en esta conferencia. La conferencia que di fue la era de Acuario. Y aquí empieza precisamente algo muy interesante, es uno de los parteaguas más importantes en mi estudio astrológico, porque precisamente después de esta conferencia sobre la era de Acuario, me di cuenta de que yo me había fundamentado, había basado toda mi conferencia estrictamente en este libro de los grandes mensajes y en este autor, el maestro de la Ferriera, el doctor Sereno de la Ferriera. Entonces yo decía, ok, pero esta es una propuesta, y ahora, ¿quién me avala esto? ¿Cómo se puede avalar esto? ¿Dónde está la astronomía? ¿Dónde está la base sólida? ¿Dónde está la base teórica de toda esta entrada de la era de Acuario? Y esto empezó una búsqueda que, bueno, ya al final de la conferencia de hoy precisamente estaremos hablando de cómo fue terminando todo esto. Pero ahí empezó todo precisamente en esta famosa conferencia en la cual no me quedé del todo satisfecho porque dije, bueno, ¿y qué estoy diciendo? ¿Qué estoy hablando? O sea, ¿en qué me estoy basando? Un autor
un autor dice una cosa, otro autor puede decir otra cosa. Yo no tenía más autores de donde echar mano, así es que en aquel tiempo, pues lo que había eran bibliotecas, o sea, no había internet, no había tantas opciones como hay ahora, y en fin, ahí quedó todo. En aquel momento se quedó con esa inquietud simplemente en la cabeza. También por aquellos años me invitaron al primer simposio, donde empecé a enganchar con todos estos procesos de los cuales ya nos hablaba yo en la presentación, que tengo más de 30 simposios en los cuales he participado. En aquel tiempo fue un simposio que fue en la ciudad de Guadalajara, me dieron una intervención muy pequeña también. Aquí, y un poquito refiriéndome a mi carta, yo tengo las centenarias, así que terminé peleado con el expositor porque el tiempo que me dio fue muy corto, quería que hablara de astronomía, no terminé de hablar de astronomía, yo veía que él no iba a terminar con el curso a lo largo de todo este, el, el tiempo que teníamos, y que va muy lento, en fin, terminé peleándome, yo me peleaba con todo el mundo, así como peleé con esta persona, esta periodista Pompeya, y al final terminamos de grandes cuates. Lo mismo me sucedió en este simposio, me peleé con el expositor y al final también terminamos de grandes cuates. Así hice a mis mejores amigos en aquellos años, precisamente peleándome, o empezaba peleándome bien. Parte de mi naturaleza, pues que con el tiempo se fue un poquito más modificando y bajándole varias rayitas a ese tema. Posteriormente, en mi segundo simposio de astrología, que fue en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde ya conocía yo por algunas conferencias al maestro José Manuel Estrada. Yo ya había pues escuchado sus conferencias, algunos de sus cassettes grabados, en fin, ya tenía yo cierta experiencia pues en cuanto al acercamiento con él. Pero fue en este simposio en donde al finalizar el simposio, cuando todos estos jóvenes, entonces éramos puros muchachos ahí, yo digo, andábamos, como decíamos entonces, andábamos ambicionando, andábamos buscando a ver qué encontrábamos por ahí. La verdad es que lo que andábamos buscando era, pues, conocer personas, básicamente, pues, obviamente, como hombres, pues, andábamos buscando conocer muchachas, ¿verdad? Jóvenes, a ver qué encontrábamos por ahí, a ver qué relación podíamos iniciar, hacer amistades y demás. Entonces, en esa búsqueda, pues, yo fui a ese simposio también, le di un curso, ahora fue de cálculo, mi segundo curso en este segundo simposio, ahora sí ya me dieron un curso a mí completo, no solo una intervención como el primero, me dieron un curso completo de cálculo, que por cierto me habían dicho que iba a ser el primer curso, el básico, y de última hora ya a punto de salir el camión me dicen, ¿sabes qué vas a dar cálculo? Tomé un par de libros y con esto me fui a dar mi curso. Al final del curso, el maestro Estrada personalmente nos entregó los diplomas, y al terminar de darnos los diplomas se nos quedó viendo muy seriamente y nos dijo, yo necesito que ustedes me ayuden a difundir esta ciencia de la astrología. A mí en lo personal esas palabras me llegaron muy hondo, porque yo en ese momento, yo volteaba y decía, ¿y a quién se refiere el maestro? O sea, ¿se refiere a mí? Se refiere a mí, decía yo, pero yo ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí, o sea, yo ando, como decía, simplemente buscando mi lugar en la vida, y el maestro me está dando una encomienda cuando él está creyendo en mí, y decía, pues yo no estoy seguro de creer en mí todavía, pero él sí cree en mí. Bueno, así nos dijo y éramos varios en aquellos tiempos. Recuerdo, probablemente ha estado Fernando, no recuerdo. Recuerdo que estaba Osvaldo Córdoba, que ahora también anda por ahí haciendo otros trabajos en el tema astrológico y en otras cosas. En fin, éramos varios jóvenes en aquel tiempo que nos encomendó esto. Lo personal a mí sí me cambió la vida esta encomienda porque decidí cumplir con esa solicitud que él me hacía y dedicarme a difundir la astrología porque él me lo solicitó. Posteriormente, esta anécdota creo que ya les dijo algo Rubén Ruelas cuando su primera plática respecto de este tema, que sentíamos que ya habíamos llevado todos los cursos que ha habido y por haber, ya sabíamos toda la astrología que nos podía ofrecer la institución, y entonces fuimos a visitar al licenciado Domingo de Asporta, al maestro Domingo de Asporta, fuimos a un pequeño lugar que tenía por ahí, especie de intento de ashram que tenía por ahí cerca de Guadalajara. Fuimos y con todas esas ínfulas de juventud de llegar a decirle, maestro, no hay más quien nos enseñe astrología que usted, o sea, todos los demás ya les aprendimos todos, necesitamos que usted nos enseñe algo. Ya nos dijo Rubén cómo nos fue. El examen fue muy sencillo, básicamente se nos queda viendo y nos dice, qué bien, que ya saben todo lo que necesitan saber, platíquenme un poquito de mitología, dijo. En ese momento, afortunadamente, tuvo una llamada, alguna cosa, se tuvo que retirar un momento, nos dejó pensando ahí, y discutiendo entre nosotros, porque además un compañero se le ocurre decirle, sí, ¿de cuál mitología? Así como titubeando, y dice, se le iluminaron los ojos, recuerdo, y dice, pues de la mitología náhuatl, por supuesto, de la prehispánica,
Eh, yo después, cuando el maestro se retiró poquito, le dije, ¿cómo se te ocurre preguntar de cuál estás viendo que no sabemos nada de mitología? Y resulta que tú estás preguntando que de cuál. La cosa es que sí, balbuceamos ahí las tres bases que teníamos de mitología y fue por lo que dice, nos decía Rubén en las primeras pláticas, dice, nos reprobó. Pues sí, efectivamente nos reprobó, o sea, no sabíamos nada, pero fue lo que guió precisamente nuestros pasos hacia el camino correcto del estudio de la astrología, o sea, hacia la mitología, que no teníamos ni idea de que era tan necesaria para poder aprender en ese momento. Esa es la anécdota, o el complemento de la anécdota de mi parte, de como yo lo recuerdo, de lo que ya les platicó Rubén por ahí en la plática que él dio. Por lo tanto, ya empecé yo a explorar otras cosas por mi cuenta. En aquellos años recuerdo que hice un primer retorno solar para una persona, un amigo muy cercano, ¿sí? Y encontré a ver un evento que en ese momento no supe interpretar adecuadamente, pero que me abrió los ojos a la verdadera potencia que tiene la astrología. En aquel momento, pues yo sabía muy pocas cosas, hice un retorno solar a mano, yo mismo me inventé el formato, porque no había formatos específicos para retornos solares, yo me lo inventé. La cosa es que hice el horóscopo y vi por ahí un aspecto de la luna que no me gustó, algo relacionado con la casa 8, en fin, detalles de ese tipo, y a mí me llamó mucho la atención. Dije, esta persona va a tener un problema con su mamá, probablemente fallezca su mamá. Fue lo primero que se me ocurrió, mi primer retorno solar, ¿qué tanto experiencia podía yo tener al respecto? Obviamente no se lo comenté, pero me quedó esa idea en la cabeza. Dije, bueno, esto está marcando una muerte. Ya el ingeniero Rosas nos había hablado de la fuerza de los retornos solares y lo importante que eran y cómo se podían ver cosas ahí. Entonces me quedé con esa idea. Durante las vacaciones ese verano sucede que varios jóvenes de la escuela fueron a esta persona, este amigo que les digo no fue, pero varias personas de la escuela fueron y uno de los jóvenes falleció ahogado. Después de analizar adecuadamente la carta me di cuenta que efectivamente había agua, efectivamente había estado involucrada la luna, yo por eso me imaginé que iba a ser la madre, pero me di cuenta también que esta muerte había afectado mucho a este compañero, entonces dije, ok, entonces aquí estamos viendo que sí se puede ver una muerte de otra persona en la carta, no directamente de la persona, pero que hay que ser muy cautelosos en lo que vemos. Obviamente yo no comenté nada, pero sí me enseñó mucho ese retorno solar, además de que pues a la fecha todavía de repente hablo con este amigo, su madre aún sigue viva, entonces como vemos, pues mi pronóstico estaba bastante fuera de lugar, pero sí hubo una muerte involucrada, sí fue de un compañero de la escuela, sí le afectó de manera importante emocionalmente, y desde entonces he sido mucho más cauteloso con uso de la astrología, sobre todo en este tema, que como decía por ahí Cecilio, pues no nos metemos mucho con este tema, la verdad, pero sí de repente se pueden ver cosas también, entonces hay que ser bastante cautelosos con esto. Ya para concluir mi parte formativa en el tema astrológico, en julio de 1981, con apoyo precisamente de la red GFU, se solicitaban básicamente personas, andaban buscando personas con un perfil muy específico. Decían, necesitamos que sepa astrología y necesitamos que sepa inglés, porque estaba invitando a la conferencia Júpiter-Saturno en la ciudad de San Francisco, California, con grandes astrólogos internacionales. Fue la primera que hicieron de ese tipo, después me platicaron ellos. Sí, y entonces con apoyo de la red GFU eligieron a dos personas, a una persona de Monterrey, quien sigue por ahí en las redes, por ahora se dedica estrictamente al turismo, que es el doctor Mauricio Padilla, y su servidor. Entonces fuimos elegidos, fuimos enviados, el de Monterrey, yo de Guadalajara, estuvimos allá una semana en San Francisco en esta conferencia, conocimos a grandes astrólogos, y así fue como también hubo un nuevo giro pues en mi vida. En esa conferencia conocí a dos astrólogos humanistas, Alice Green y Stephen Arroyo, en aquel tiempo para mí, dos ilustres desconocidos, apenas los estaba yo conociendo en esta conferencia. Ahora, pues quien no haya leído sus libros realmente se ha perdido de temas muy básicos y muy importantes en astrología. Pero en aquel tiempo, en 1981, no eran conocidos en México, no se habían traducido sus libros al español. Si no me equivoco, Stephen Arroyo aún no tenía libros, Liz solo tenía uno, en fin, apenas empezaba pues a mostrarse, a destacar pues estos personajes en el mundillo astrológico. Me tocó estar con ellos, me tocó escuchar sus conferencias, encantarme con sus conferencias. La forma de trabajar la mitología de Alice Green me pareció increíble. Posteriormente, el mes de noviembre de ese año, el 20 de noviembre del 81, reprodujimos el curso en México, en un hotel con 500 personas. Estábamos Mauricio y yo solos ahí exponiendo todas las conferencias que escuchamos allá, las fuimos a reproducir
para, pues precisamente hacer un evento que pagara nuestros gastos, que había sido bastante fuerte en cuanto a inscripción, viaje y demás. Entonces fue una experiencia muy interesante y nuevamente un giro importante, porque precisamente a raíz de esto, a raíz de estas pláticas, nunca volví a llevar un curso formal en astrología, o sea, nunca volví a buscar un instructor o a buscar un curso específico con alguien más, porque me dediqué ya en forma autodidacta a buscar los libros de estas personas. También conocí, aparte de ellos dos, a otro astrólogo que no era propiamente astrólogo humanista, muy conocido en Estados Unidos, no muy conocido en México, que se llama Alan Oken. De hecho, lo trajimos un par de veces a la ciudad, aquí a México para dar conferencias posteriormente. Y a otro personaje de nombre James File. Él no era propiamente astrólogo, pero me enseñó otra cosa que también me cambió mucho la vida, que se llama terapia de polaridad. En fin, entonces, pero ya después de eso ya no volví a buscar más cursos, sino que me dediqué nada más a leer. Entre otros autores, de los autores clásicos, de Alfred Adolf Weiss y su Astrología Racional, un tomo gigantesco, pesadísimo. José Garaña y su Astrología Magistral, un libro que aún conservo, ya viejísimo, pero por ahí lo tengo todavía. Altair Sainz, un astrólogo que a mí me dio muchas pistas, que vamos a hablar un poquito más adelante. Cefarial, excelentes sus textos. Adler también, psicólogo y astrólogo. En fin, son los textos o libros clásicos que yo leí entonces, pero empecé a leer a los nuevos. Seguí leyendo a Derek y Julia Parker cuando sacó eventualmente su gran libro de la astrología. Alex Green con su Saturno, este fue su primer libro que les digo, que también tengo por ahí todavía en mi biblioteca. Una nueva visión de un viejo diablo, le llama este libro de Alex Green. Robert Hahn, cuando empezó a sacar también sus primeros libros, Planets in Transit, Planets in Composite, nos abrieron las posibilidades a las cartas compuestas. Nicolás Campion, que sacó un libro parecido al gran libro de la astrología, también muy interesante. Y Marion March y John McEvers, que eran unas astrólogas que sacaron una serie de libros numerados, que también eran muy interesantes. Son los libros que leí por aquellos años para seguirme preparando. Ya después de esto, pues me fui enrolando en el tema de los simposios, y entonces, como ya les comentó por aquí, yo pues he participado en simposios nacionales e internacionales a lo largo de toda la República. Recuerdo, por ejemplo, Monterrey, Jalapa, Córdoba, Chihuahua. Estuve alguna vez en Ciudad Juárez, no para simposio, pero también estuve. Estuve últimamente aquí en Durango, también tuvimos uno, aunque no vine, pero ya ahora lo hicimos todo por internet. Puebla, en Zacatecas, también les voy a hablar un poquito de los simposios que hice yo por ahí en Zacatecas. Pero en Córdoba, de 1984, durante el simposio, hubo algo también muy interesante. Me volví a encontrar con el ingeniero Francisco Javier Rosas para una entrevista. Para aquellos años estaba recién casado. Me había casado unos meses antes, en 83, en Semana Santa del 84. Aún no habíamos hecho familia, estábamos todavía paseándonos. Teníamos proyecto de venirnos de Córdoba viajando así en diferentes puntos, como para, ahora sí ya con plan de hacer familia, pero bueno, teníamos ese proyecto, ir directo a Córdoba al simposio y de regreso venir turisteando en diferentes ciudades. Pero ante ese simposio mi esposa tenía mucho interés en conocer la carta o la sinastría, la relación de las cartas, y me decía que quería ver al ingeniero Rosas. Yo para entonces, pues lo había conocido ya por 77, 78, ya tenía algunos años de conocerlo, ya sabía cuál era su visión de la astrología respecto a las sinastrías o a las relaciones humanas, que por cierto a él parece que nunca le funcionaron del todo bien. Entonces, tenía esa fijación, yo no sé por qué, pero siempre tendía a decir que las relaciones no iban a funcionar. Y le dije, pues yo no estoy muy convencido, pero si tú quieres, por ti vamos. Y llegamos con él en un aula de salón, me acuerdo, un aula de una escuela, llegamos ahí al aula después de su curso y le dijimos, oye, ingeniero, pues aquí mi esposa que quiere ver, que nos analice usted nuestras cartas. Y ve, usted es acuario, ella es acuario, ¿tienen hijos? No, aún no tenemos hijos, ese es el plan ahorita, para eso venimos aquí a esto, a pasearnos y a ver si ya podemos tener familia y demás. Dice, no, antes que tengan hijos, divórciense, esto no va a funcionar. En fin, no nos dijo más, la verdad. Más adelante ya verán el desenlace de este detalle, pero fue otra anécdota interesante respecto a la astrología y que viví con este personaje. Sí, posteriormente empecé a dar, ya un poquito más adelante, 84, 85, empecé a dar orientación astrológica, consultas, a petición de una amiga en Guadalajara.
ella me dijo, empezaba yo a darles unos cursos, tenemos un pequeño grupo, me dijo, llega un momento en el que ya no puedo mantener el grupo, dice, la gente ya no tiene tanto interés, no quiere pagar tanto, pero podemos complementar, o sea, me das unas consultas, algunas gentes están interesadas y después te damos una plática y en fin, empezamos a hacer este intento, pues. Y aprendí una cosa muy importante en mi primer día de consultas, que fueron a lo mejor 4 o 5, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que al terminar la segunda o tercera consulta entre esta persona que estaba consultando en su casa, en una colonia muy elegante de Guadalajara, de colonias viejas, tampoco era de las modernas, de los cotos nuevos, ¿no? O sea, una colonia vieja, pero muy elegante, mucho dinero. Entonces, al terminar la segunda o tercera consulta, entra y me ve y me dice, Miguel, salte, dice, porque con esa cara no puedes atender a nadie más. Entonces yo realmente estaba muy mal, muy estresado. Me dice, salte, vete al parque, por eso tengo aquí esta imagen. Me salí a un parque que tenía enfrente de su casa, abracé un árbol, o sea, intenté hacer algo porque realmente yo estaba súper cargado. Entendí una cosa, una consulta tiene un enlace energético muy importante con la otra persona. Y si no sabemos desconectarnos al final de la consulta, vamos acumulando todo. Lo aprendí el primer día que di consultas en forma seriada. Había dado en forma esporádica, por ahí una día, de vez en cuando, a lo mejor una al mes o cada 2 meses, pero ese día sí tenía consultas varias en el día y me di cuenta que no estaba desconectándome, sino que me quedaba enganchado con la parte anterior, llegaba a la siguiente, me volví a enganchar, y luego la siguiente, y pues obviamente ya para la segunda o tercera yo tenía una carga encima de energía y de problemas que no podía con ella. Entonces ahí aprendí eso, hay que desconectarse cuando damos una consulta, hacia el final tenemos nosotros que encontrar la manera de soltar toda aquella problemática para conectarnos con la siguiente persona o con el siguiente paciente o siguiente consulta que tengamos. Otra cosa que aprendí también cuando esta persona me pidió que viera la carta de su papá, ella era una persona, pues tenía mi edad a lo mejor cuando yo la conocí, aún vive, pero ya tiene pues, casi 40 años más, sí tiene más, cerca de 90 años o más. Entonces vivía su padre también, muy longevo el señor, y alguna vez me pidió que diera una consulta con su papá. Nunca pude conectar con el señor era acuario también, igual que yo, nunca pude conectar. Ahí fui aprendiendo que en ocasiones no podemos conectar, o sea, hay consultas de cierta forma a ciertas personas que no nos tocan, es decir, personas con las cuales no podemos hacer esa conexión, no podemos hacer ese fluir con la carta, ese conectarnos y revelarles cosas importantes. Por eso aprendí que era importante aprender técnicas de interpretación. Cuando por temas profesionales tenemos alguna carta a la cual no podemos conectar, me ha sucedido, dijéramos, en todos estos años, estoy hablando desde el 85 a la fecha, casi 40 años, a lo mejor me ha sucedido 4 o 5 veces, no es muy frecuente, pero llega a darse el caso en el cual no puedo conectar con la persona y entonces, ¿qué hago? Recurro estrictamente a la técnica interpretativa y empiezo a utilizar la técnica, me doy cuenta que no estoy conectando, me doy cuenta que no estoy haciendo el trabajo tan a fondo como debería, pero las técnicas de interpretación a veces hacen que pueda yo brincar esa parte y logre conectar, y hay veces que termino la consulta sin poder conectar jamás. Han sido, como digo, yo creo que me sobran dedos de una mano para decir cuántas veces me ha sucedido, pero sí me ha sucedido, y entonces ahí entendí pues que tenía yo que desarrollar también las técnicas de interpretación. Seguí adelante y ya debido a esto precisamente empecé a meterme en el tema de astrología previsiva, debido a que la gente me gustaba, me hacía preguntas, me empecé a meter en el tema de astrología previsiva, pero me di cuenta después de que ya me había metido yo con la astrología humanista, de estos personajes, de estos astrólogos que comentaba, me había metido en esto, entonces cuando empezaba a hacer astrología previsiva me daba cuenta que en la astrología humanista no se trata de prever eventos. Ayer precisamente, sin ir tan lejos, estaba platicando con mi hijo ayer por la noche y me hacía algunas preguntas y yo le daba mi opinión y dice, es que tú me habías dicho esto, le digo, es que, y él se dio cuenta, entonces es muy interpretativo, le digo, sí, o sea, yo veo que un planeta pasa, yo me imagino que ese planeta puede traer este tipo de problemas, yo pensé que le iba a traer problemas por falta de trabajo y dice, no, me está trayendo problemas por exceso de trabajo porque trae Saturno en la casa 10. Entonces, al final de cuentas trae problemas porque es la función de Saturno, pero como dice él, es un tema más interpretativo, así de decir, Saturno yo imaginaba que le iba a limitar un poquito el trabajo y dice, no, me está dando demasiado trabajo. Entonces, no se trata pues de que vayamos nosotros a prever eventos específicos o situaciones específicas, pero sí vamos a prever un poquito
los ritmos y los ciclos naturales del desarrollo humano. Entonces, ahí empecé pues a girar también un poquito mi visión respecto a la astrología previsiva, por eso le cambié el nombre a previsiva y dejé atrás lo tipo predictivo. Sí, además aprendí que más que una sola técnica, es importante utilizar 2 o 3 técnicas para afinar. De eso ya también les he hablado un poquito, Cecilio, le he hablado hasta de 4. Yo en lo general manejo por norma, pues, aparte de la carta natal, pues las direcciones secundarias o las progresiones y los tránsitos. Sin embargo, hay muchísimas técnicas. He utilizado direcciones primarias, he utilizado muy poquito direcciones terciarias, he utilizado arco solar, he utilizado retorno solar, retorno lunar. De hecho, muchas veces la gente me pide retorno solar. Siempre trato de complementarlo con progresiones y tránsitos, pero en general sí es muy recomendable manejar al menos 2 o 3 técnicas antes de poder animarse a hacer algún tipo de previsión, como digo, previsión, no predicción. Y en algunos de los hallazgos que fui teniendo a lo largo de mis inicios en esto. Entonces, vamos a pedirle aquí a Francisco que nos apoye un poquito con gracias. En otro de los simposios que tuvimos en Guadalajara, en los años 80, ya probablemente hacia finales de los años 80, me tocó colaborar ahí en el simposio con estas otras astrólogas también. Bueno, no todas son astrólogas. Sephora Dobbins, una excelente investigadora astrológica, una persona extraordinariamente servicial, una persona, un gran ser humano. Me tocó conocerla en aquella época. Como astróloga, pues es la que nos abrió las posibilidades a los asteroides. Ella hizo una gran investigación sobre asteroides. Me tocó conocer a François Gauquelin, esposa de Michel Gauquelin, astrólogo, que no era astrólogo, investigador más bien. Él era una persona que se dedicaba a la estadística. Entonces, en su investigación estadística se dio cuenta de que sí existían ciertas constantes en cuanto a la posición planetaria en los que él llama las zonas plus. Es una especie de alternativa astrológica, dijéramos, no es propiamente astrología, pero es una investigación muy interesante que a lo largo de los años ha querido ser, ha sido reanalizada, como sucede muchas veces en el ámbito científico, y no han podido, la verdad, encontrarle fallas a su lógica. Entonces demuestra pues la fuerza de los planetas en ciertas zonas de las cartas, aunque no es propiamente astrología. De hecho, contradice algunos temas astrológicos interesantes, pero muy interesante su estadística. Y conocí a Luis Rodan, también una astróloga que posteriormente se hizo famosa cuando hizo el Astrodata Bank, que es una base de datos grandísima que está en internet y donde podemos encontrar horóscopos de todo tipo y de todo tipo de personajes. Pues bueno, son algunos de los personajes que me tocó conocer en aquellas épocas. En aquellos años también acostumbraba yo a realizar la carta anual y hacer algunas predicciones sobre eventos mundiales. Sí, solo que sucedió un detalle. En 1985 hice esta carta, predije algunas cosas. Recuerden que estas cartas se hacen precisamente en marzo, no en enero, para ver cómo va la situación natural del año, no la situación civil. Y predije a lo largo del 80, perdón, bueno, sí, fue en 85. Y predije que a lo largo del 85, hacia final del año, habría riesgos de un posible desastre en el programa de la NASA, el programa espacial de la NASA. Pues no fue a principios del 85, bueno, no fue a fines del 85, fue a principios del 86 cuando explotó el Challenger. Y el detalle fue que la explosión del Challenger surgió precisamente, o tuvo evento, el día 28 de enero, que casualmente es mi cumpleaños. Entonces, a partir de ahí dije, ok, no vuelvo a hacer predicciones de este tipo mundial, dejé la astrología mundial un poquito a un lado, y desde entonces no he vuelto a hacer una predicción. De repente con algunos grupos pequeños hacemos un análisis del año y cómo puede ir, pero ya sin hacer predicciones específicas. Como que ya le perdí el gusto a eso después de este evento, que no me gusta estar prediciendo catástrofes. También empecé a dar algunos cursos a mediados de los años 80. Entre los cursos más importantes que recuerdo es que empecé a dar un curso sobre direcciones primarias, que en aquellos años era un verdadero reto porque había que conocer a fondo trigonometría esférica, había que conocer cosmografía, había que conocer muchos temas matemáticos más o menos complejos. Me aprendí muchísimo, obviamente, para dar el curso. Aprendí a hacer direcciones primarias, el especulum, el espejo famoso donde tienen las posiciones reales de los planetas en 3 dimensiones, no en 2 como los manejamos regularmente.
Eso eventualmente, y debido a una solicitud de otro amigo, me llevó a conocer la truitina de Hermes. La truitina de Hermes, su época prenatal, es una técnica que se utiliza para poder hacer el horóscopo de gestación. El horóscopo de gestación donde la persona empieza pues su vida como un ser unicelular, vamos, la unión de los dos gametos, la unión del esperma y el óvulo. En ese momento es lo que se supone nos puede dar esta técnica, la truitina de Hermes. Pero precisamente para ser más preciso, pues me metí con el tema de cosmografía y todo eso, y eso como que iban de la mano estas técnicas muy complicadas. Actualmente ya se pueden bajar algunos programas por ahí que nos hacen direcciones primarias, que son muy interesantes, por cierto, hay algunos temas interesantes que explorar por ahí sobre partes de la astrología y que nos dan muchísima precisión. Además, si bien lo trabajé por muchos años estos temas, pues los he dejado en los últimos años a favor de otros, pero me dejaron muchísima enseñanza estos cursos. Otros hallazgos, encontré algunos temas sobre las casas, algunas cosas sobre las casas. Creo que Cecilio ya se habló también un poquito de esto, pero bueno, antes de eso, encontré una cosa muy importante. Por aquellos años, yo en lo personal, no sé si me lo enseñaron o así lo deduje yo, que la casa 7, yo decía, pues la casa 7, ahí está la casa 7, y mientras no te cases, pues no hay casa 7, mientras no te asocies, no hay casa 7, o sea, como que estaba inactiva la casa 7, decía yo, y la vamos a activar el día que decidamos casarnos, asociarnos o echarla a andar de alguna forma. Me di cuenta por aquellos años que no funciona así, que inclusive un recién nacido ya tiene una casa 7 operante, si ya su casa 7 está funcionando, pero funciona de una manera muy interesante. ¿Sí? No funciona obviamente como matrimonio, no funciona como socios, pero sí funciona como esa parte del no yo. Entonces la casa 7 es todo aquello que no fue una parte del núcleo del recién nacido o del niño de los primeros años. O sea, su núcleo, ¿qué son? Su núcleo son sus padres, sus hermanos, a lo mejor tíos, primos, o sea, todavía ni siquiera tiene amigos, todavía no va a la escuela, pero eventualmente su casa 7 representa todo ese no yo, todo lo demás, todas las demás personas de ese mundo en el cual se desenvuelve este bebé, pues está funcionando como su casa 7. Entonces, desde que estamos pequeñitos ya estamos viviendo la casa 7. Eventualmente, de toda esa indiferenciación de seres humanos que representa la casa 7, vamos a diferenciarlo eligiendo alguno o algunos para ya sea asociarnos o tener alguna relación seria. Entonces ahí es cuando ya la empezamos a hacer diferenciada y empezamos a ser más conscientes de ella, pero siempre está ahí operando. Y algo semejante pasa con la casa 10, que no necesariamente tiene que ver con que tengamos una profesión, estemos dedicados a algo, sino que desde muy jóvenes también la casa 10 ya empieza a funcionar para nosotros en forma de aspiraciones, en forma de metas, en forma de sueños. Los sueños más bien están en la casa 11, pero sí de proyectos reales que queremos realizar por pequeños que sean. Entonces eso fue una cosa interesante que fui aprendiendo en base a mis observaciones de cartas en aquella época. También, esto sí ya se los comentó Cecilio precisamente, pero hay una cosa muy interesante, ¿sí? Que creo que no se los dijo. Efectivamente, las casas para ver, por ejemplo, hijos van saltándose las 5, las 7, la 9, para ver un primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. Yo encontré, debido a que durante 10 años también estuve trabajando en procesos de yoga para parto, estuve impartiendo cursos de yoga para parto. Todavía hace algunos años preparé algunos instructoras de yoga para parto, ya como tema final pues de mi experiencia en esa área. Entonces tenía mucha oportunidad de ver señoras embarazadas y me di cuenta que la casa 5, 7 y 9 no representan necesariamente hijos, representan embarazos. Entonces un primer embarazo, si tú tienes, por ejemplo, a Saturno en la casa 5, la persona no tiene embarazos, pueden prever que su primer embarazo va a ser difícil porque Saturno está en la casa 5. Si está bien aspectado es probable que se logre, si está mal aspectado es probable que no se logre, pero representa embarazos. Obviamente, si en el segundo embarazo tienen a Júpiter en la casa 7, pues lo más seguro es que tenga un buen embarazo y sin tanto problema. Me acaba de suceder con una sobrina precisamente que perdió hace unos años su primer embarazo y que actualmente está embarazada, está por tener a su hijo en octubre. Entonces, funciona bastante bien este sistema. Ya pues Cecilio les habló un poquito más a fondo de él. Y lo mismo sucede para los matrimonios, ¿sí? Para los matrimonios, en donde tenemos un primer matrimonio en la casa 7, un posible segundo matrimonio en la casa 9, y así en adelante. Pero una cosa también interesante que descubrí a lo largo de los años es que una misma relación, si se prolonga mucho tiempo, lo que va a suceder es que empieza a funcionar en función de estas casas. O sea, al principio va a tener mucho que ver con la casa 7, después esa relación va a evolucionar
y va a empezar a funcionar un poquito con lo que teníamos en casa 9 y eventualmente hacia la casa 11 y en fin, eso también es algo interesante que he descubierto con una relación de cerca de 40 años. Entonces, ya también he visto cómo se puede evolucionar dentro de una misma relación como si fueran varias. Esto es como la relación va evolucionando y vamos cambiando la perspectiva en función de las casas o en función de los planetas que tengamos en cada una de ellas, brincándonos siempre una. En caso de que lleguemos a las seis relaciones, 6 hijos o lo que sea, que ya hemos llegado de vuelta a la casa 7, no vamos a empezar nuevamente en la casa 7, sino en la 6, igual brincándonos una. En fin, bueno, algunas cosas interesantes que fui aprendiendo por ahí respecto a las casas. Sí, en astrología médica también encontré algunas cosas, había hecho algunas excursiones, había estudiado un poco de astrología médica, y entre otros datos encontré una técnica para saber qué lado del cuerpo está siendo representado. Es muy sencilla esta técnica. Si nos imaginamos a la persona acostada en su carta natal, su ascendente sería la cabeza, su corazón sería el medio cielo, que eso lo he visto funcionar muchas veces, y todo lo que quede de su parte derecha, vamos, su parte derecha corresponde a la parte inferior de la carta, su parte izquierda a la parte superior de la carta. Si así les da otra técnica que me pareció también interesante respecto a casas nones y pares. Pero bueno, eso es lo que yo descubrí, es la manera que yo lo utilizo. En cierta ocasión, en un simposio, recuerdo que una persona estaba dando un curso sobre astrología médica, yo me metí, vi la carta, él hablaba de una persona que tiene un problema en una pierna, daba toda su explicación. Yo me quedé viendo la carta cuando él terminó y le dije, oye, es la pierna derecha, ¿verdad? Y se me queda viendo y dice, ¿cómo supiste? Dice, nunca dije que era la pierna derecha. Que no, pero mira, los planetas que me indicaste están en el lado inferior de la carta y de acuerdo con esta técnica, o sea, una persona que supuestamente era experta en la astrología médica, lo pude asombrar con esta técnica. Entonces, bueno, son cosas, como digo, anécdotas y detalles que he ido encontrando por ahí a lo largo de algunos años de exploración de estos temas astrológicos. Posteriormente, ya concluyendo con el tema de los simposios, bueno, no concluyo del todo porque pues, a la fecha sigo trabajando en eso, pero bien. Dentro de mi experiencia en los simposios, tuve la oportunidad de organizar 2 simposios, dos de ellos en la ciudad de Zacatecas, uno de ellos en un centro experimental a la afuera de la ciudad, que tenía todo lo que necesitábamos para un simposio, era prácticamente, tenía dormitorios, tenía comedor, tenía salones, tenía espacios libres. La gente quedó muy contenta con nosotros porque les cuidamos mucho su centro, nos lo prestaron gracias a un conocido, como siempre se manejan aquí las cosas. El segundo simposio que organicé en Zacatecas, gracias a 2 grandes equipos de personas, siempre fueron mujeres las que me apoyaron. En el segundo de ellos fue mi esposa y una gran amiga la que me apoyaron para echar a andar ese segundo simposio. Y él se llevó a cabo precisamente en este edificio que están viendo aquí de la Normal de Zacatecas, también por ayuda de un compañero que trabajaba ahí, también con aulas, ahí no teníamos hospedaje, pero teníamos aulas, teníamos espacio para comedor y demás, aunque el comedor lo hicimos en otro lugar que estaba por ahí cercano con apoyo de otras personas, en fin. Pero aquí lo interesante de este evento es que se cierra aquella anécdota que les había comentado hace unos minutos cuando hablaba de que el ingeniero Rosas nos había dicho que nos separáramos en aquellos años. Ya para entonces teníamos 2 hijos. Nuestros hijos ya habían crecido un poco, tal vez habían pasado unos, no sé, tal vez 10 años, o estaban pequeños los niños todavía, 7 años, o entre 7 y 10 años, más o menos. La cuestión es que invitamos al ingeniero Rosas, ya estaba un poquito delicado de salud, ya estaba grande, lo invitamos al simposio, estuvo con nosotros, nos apoyó bastante, y sucedió que al entrar él recuerdo que lo saludé y le dije, ingeniero, ¿se acuerda de nosotros? Se me queda viendo y dice, los dos Acuario, ¿verdad? Que sí, digo, aquí estamos 7 años, 7 años y 2 hijos después. Ya no dijo nada. Bueno, aquí seguimos 40 años casi y 3 hijos después, pero como que su predicción respecto a eso o ese análisis que nos había hecho, pues no fue del todo el mejor, simplemente. También el primer simposio que hicimos, que digo que fue en aquel centro, tuve la oportunidad de dar un curso que nunca he nunca he visto que se vuelva a dar, un curso estrictamente sobre puros aspectos astrológicos, un curso muy interesante, dado por un gran amigo y gran astrólogo que ya no trabaja con nosotros en la orden, pero que sigue siendo una persona muy capaz, y él nos apoyó con un curso sobre puros aspectos, tema que no he vuelto a ver que se dé en ningún otro simposio desde aquel. Entonces, bien, después, ok, hacia los años 90, ya estamos acercándonos, hacia los años 90 dejé completamente lo que fueron mis investigaciones sobre astrología precesional. ¿Por qué?
porque hasta ese momento yo había agotado todas mis posibilidades, ya había bibliotecas, había visto mapas celestes, había hecho cálculos, había hecho observaciones, todo lo que podía hacer, y nunca había podido encontrar aquella inquietud que les dije que había tenido después de aquella plática que di respecto a la era de Acuario. O sea, nunca pude encontrar en forma clara, en forma obvia, en forma astronómica, bases para demostrar que estábamos en la era de Acuario. Por todos lados me parecía que seguíamos el puntero, que el punto banal seguía apuntando a la constelación de Piscis. Entonces, debido a esto, decidí dejar atrás pues mis inquietudes respecto a la astrología precisional, dejé de investigar, dejé de buscar, y me dediqué simplemente a otros temas, a otras cosas en astrología y en otros temas. Además, mi familia pequeña todavía, había que apoyar a los muchachos a que crecieran. En fin, dejé todos esos estudios ya por la paz en aquellos años y me olvidé del tema porque no había encontrado nada sólido, ¿sí? Después recuerdo haber encontrado esto, que no recuerdo la verdad haberlo leído en ningún libro. Si hay alguno, me gustaría ver qué opinión tiene otro astrólogo al respecto, pero el uso del regente del ascendente en la interpretación. Sí nos hablan mucho del regente, perdón, del ascendente, y a veces del regente que se tomaba, me lo enseñaron así en los primeros cursos, que era el regente de la carta, pero nunca me hablaron de la importancia que tenía. Muchas veces, de hecho lo acabo de vivir hace poco con una persona que estuvo de visita por aquí en casa, que actuaba prácticamente como una persona Virgo, pero que es una persona que es Acuario con ascendente Escorpio. Yo no encontraba de dónde le salía el Virgo. Pues precisamente Saturno, perdón, sí, Saturno o Marte, regente de su ascendente, se encontraba en Virgo. Entonces, el regente del ascendente es fundamental para entender realmente a las personas. Si por ahí no les va checando algo del ascendente, busquen al regente y verán cómo les da muchísima información respecto a la personalidad de la persona, del individuo. O sea, no es así de sencillo nada más de que ya su ascendente nos va a decir todo. El regente del ascendente es fundamental y, como les digo, jamás lo he leído en un libro. Este fue un hallazgo personal que fui haciendo a lo largo de mi experiencia. Por otro lado, también, como les decía hace un momento, con esta persona, los regentes antiguos. O sea, es una cosa, desde entonces siempre que incluso les digo, no se olviden de los regentes antiguos. Algo lo sabían los antiguos que no sabemos nosotros, porque los regentes antiguos siguen funcionando. Yo fui precisamente de los defensores de que ya olvídense de Saturno para Acuario, ya tenemos a Urano, olvídense de Marte para Escorpio, ya tenemos a Plutón, y la experiencia me ha demostrado lo contrario. O sea, tenemos que seguir tomando a Marte con Escorpio y a Saturno con Acuario y a Júpiter con Piscis. O sea, no podemos dejarlos atrás, no debemos de enseñar a los regentes antiguos, ni tampoco podemos olvidarnos de los modernos, que nos dan algunos otros rasgos menores, pero también son muy importantes. Entonces, bien, ese ya ha sido un cambio que he tenido haciendo algún hallazgo a todos estos años. Ok, aquí empezamos a entrar ya realmente con los hallazgos que considero más importante que he tenido. Hasta ahorita he hablado más bien de hallazgos así, a lo mejor algunos académicos, a lo mejor algunos que me orientaron algunos profesores y demás. En esto, y me parece ya que Rubén les habló un poquito del tema, cuando hablaba él lo mencionaba de otra forma, pero más o menos va por ahí esta propuesta, teoría que yo traigo y que he estado manejando también bastante. ¿Sí? Esto empecé a entenderlo desde que escuché las pláticas con Liz Green y Stephen Arroyo. Los impulsos planetarios. ¿Qué son los impulsos planetarios? Lo que conocemos en astrología como los planetas, fundamentalmente. Pero esos planetas generan ciertos impulsos humanos, por eso les llamo yo impulsos planetarios. Y no siempre están del todo integrados, es decir, no por el hecho de que yo diga, ok, aquí tengo mi Marte, aquí tengo mi Sol, aquí tengo mi Luna, quiere decir que ya los entienda, que ya los viva. Pueden estar inconscientizados, ¿sí? Entonces, nuestra función es orientar a las personas o aprender nosotros mismos en primer lugar, como un proceso de crecimiento personal, aprender a integrar esos impulsos, es decir, hacerlos conscientes, lo que yo llamo el proceso de individuación, el entender que yo puedo tener desconectado por ahí mi Marte y entonces siento que estoy siendo agredido desde afuera, porque un Marte indiferenciado va a parecer que yo estoy siendo, que soy receptor de la agresión, que yo soy el mártir, que yo soy la víctima, pero porque mi Marte no está integrado, no he sabido poner límites. Y es algo que personalmente, aún teniendo Marte en casa uno, yo viví de niño, ya yo viví mucho bullying de niño, precisamente por la desintegración de mi Marte. Aunque estuviera en casa uno, aunque tuviera yo las ascendente en Aries, me costaba trabajo integrar esa energía, porque está en oposición con Neptuno, por lo que ustedes quieran, pero me costaba trabajo integrarla.
Y entonces tuve que irlo haciendo a partir precisamente de un trabajo personal, de voluntad, de esfuerzo, de temas como meterme a artes marciales o practicar yoga. Todo eso me fue ayudando para integrar mi Marte y ahora sí poder poner límites o saber utilizar mi Marte de manera sana y no indiferenciada a través de esos berrinches, esos pleitos que les decía al principio de mis experiencias en la astrología. Bien, entonces ese es un proceso interesante, ese de la integración, ¿sí? Eventualmente, pues fue girando el tema, empezamos a trabajar un poquito con diplomados, y hasta el año 2000, precisamente por invitación de Rubén Ruelas, también, con quien he tenido ya varias experiencias juntos en esta astrología a lo largo del año, también con Fernando, recientemente también con Cecilio, es decir, con muchos de los compañeros que andamos por aquí, hemos vivido ya muchos de estos temas juntos. Entonces empezaron los diplomados, me tocó iniciar un tema de estos con Rubén Ruelas en Monterrey, y eventualmente pues tuvimos alguna diferencia, yo me quedé solo con el diplomado, y en ese diplomado hubo también hallazgos muy interesantes, porque a través de ese diplomado en Monterrey yo empecé a estudiar más temas astrológicos, investigué temas como la astrología védica, denominada por ellos el Jyotish o Jyotisha, la astrología china con sus 8 pilares, ¿no? Esta famosa teoría que nos dicen estrictamente de que la astrología china es por el año, no, hay 8 pilares, de hecho hay 8 signos en la astrología china, poco parecido a lo que nosotros tenemos de un signo ascendente o un signo lunar. Ellos lo manejan de manera diferente, pero tienen 8 signos que son importantes. De la astrología védica aprendí algunas cosas, ahorita vamos a ver algunos temas que fui descubriendo. La astrología maya, el Kambuj, con sus cruces, los 4 extremos. Es una astrología, no son astrologías parecidas a lo que nosotros manejamos, pero son astrologías, tienen sus propias propuestas, se basan en fechas, a veces no se basan propiamente en planetas como nosotros lo queremos ver. Los chinos tienen algo parecido, pero no del todo igual. Los Vedas sí es prácticamente igual. La astrología védica cambian algunas cosas muy importantes, pero en general es una astrología muy parecida a la nuestra. En teoría e históricamente fue llevada por Alejandro Magno, la astrología para allá, y ellos la desarrollaron de una manera diferente, simplemente. Profundicé más en astrología médica, di un curso sobre astrología, horóscopo e iridología, estudié algo de astrología sideral, me metí más, regresé un poquito a la astrología mundial, no como predictiva, pero sí en base a cartas de países y demás. Aquí, por ejemplo, aparece en la imagen el Kambuj, la astrología maya, y aparece el ciclo de control materno de los chinos, de los 5 elementos, que es genial, me encanta esa parte de la astrología china. En fin, alguna investigación que hice por aquellos años y algunos descubrimientos que tuve. Y dentro de la Yotish encontré algo muy interesante. Es una compañera que me apoyó ya, que tenía ciertos conocimientos sobre la astrología védica, y aprendí a conocer el tema vocacional a través de la carta natal en función del ascendente, ¿sí? Pero usando el zodiaco sideral, entonces tenemos que utilizar la Yanamsa, es decir, tenemos que regresar el ascendente a algunos grados, y tantos grados, en función de la Yanamsa que estemos utilizando. Esto es donde está el punto vernal en realidad, un signo atrás, y en base a eso saber que según el signo ascendente con el que hayamos nacido, hablando del zodiaco sideral, pues está determinado cierto dharma, cierta función que nosotros tenemos que cumplir, y que se basa en las castas, en las famosas 4 castas de los hindúes, en donde nos dice que si nacimos brahmanes, que son aquellas personas nacidos con ascendente en signos regidos por Júpiter y por Venus, son 4, que son, pues ya saben, Piscis, Libra, Piscis, Libra, Tauro y Sagitario. Pero si tenemos el ascendente o el medio cielo, que también juega un poquito en esto, en algunos de estos signos hemos nacido brahmanes. Un brahman se encarga de asesorar, orientar, educar, enseñar, capacitar, es su función como brahman. Un kshatriya, aquellos signos regidos por Marte y por el Sol, igual en el sideral, van a ser líderes de alguna forma, van a ser líderes, son los guerreros. Los vaisyas, los comerciantes, aquellos nacidos con la luna, perdón, con Cáncer, que es el signo regido por la luna, o por Mercurio, Géminis y Virgo, van a ser comerciantes, van a ser personas que manejen dinero. Me imagino que probablemente Cecilio tenga algo de eso por ahí, porque dice que todo el tiempo trabaja con bancos, entonces de alguna manera creo que podrá tener por ahí, no conozco su carta, pero tendría que analizarla. O igual es Brahman, y por eso se dedica a la enseñanza, no sé, habrá que checar eso.
En lo personal, y yo sí nazco con mis dos signos, o sea, tanto ascendente como medio cielo en Brahman, y por eso me he dedicado todo el tiempo a este tipo de actividades. Entonces, y por último, quienes nacen con un ascendente, un medio cielo, en signos regidos por Saturno, son los Shudras, los que se dedican a hacer trabajo con sus manos, trabajos más, dijéramos, más materiales, pues, pero igual pueden ser, como digo, pueden ser arqueólogos, o pueden ser albañiles, o pueden ser agricultores o artesanos, o sea, hacen cosas con sus manos, a fin de cuentas. Más bien, eso es algo que descubrí por ahí, que me ha funcionado muy bien, por cierto, esta teoría de los ascendentes y medios cielos siderales. Posteriormente, se hizo más frecuente la transmisión de los eventos espirituales, empezamos ya a transmitir a través de la parte virtual. Recuerdo que el primer diplomado de astrología lo transmití junto con Rubén Ruelas y algunos otros expositores desde la ciudad de San Luis Potosí. De hecho, estando a 2 horas y media de San Luis Potosí, me tenía yo que trasladar a San Luis Potosí para hacer 2 días de transmisión. Transmitíamos sábado y domingo. Llegaba yo el viernes por la noche, transmitíamos sábado y domingo. Presentaciones de 150, 200, hasta 300 diapositivas. Eran maratones realmente. Hicimos muchas cosas interesantes en aquel diplomado. Regresamos a trabajar juntos. Desde entonces no hemos vuelto a tener ningún problema. Pero pues sí seguimos trabajando juntos, Rubén y yo. Ya les habrá hablado también de esta parte que él fue el que difundió, precisamente el que tenía pues el emprendimiento. Yo simplemente lo apoyaba para echar a andar sus diplomados, y ahí trabajamos muy interesante en ese diplomado, primer diplomado que tuvimos en la ciudad de San Luis Potosí, que entre otras cosas, aparte del tema astrología médica, que por entonces había tenido algunas experiencias interesantes que ahorita les platico, hice material para enseñar a calcular cartas natales a través de programas. Manejé, basándonos en el Kepler, que es el programa que hemos manejado recientemente con más, dándole más importancia, pues, pero trabajamos con varios programas, específicamente con el Kepler. Trabajamos sobre astrología vocacional, sobre astrología espiritual, en fin, trabajamos con muchos temas interesantes que no eran tan frecuentes para la época, pues empezamos a incursionar en cosas como esta respecto a este diplomado, que fue bastante extenso. Sí, más adelante en 2002 tuve algunas otras experiencias interesantes. Este evento, SINO 2002, que fue organizado por un exalumno mío ahí de la ciudad de Guadalajara, un médico que posteriormente invitó o que quiso reproducir un poquito el evento del 81. No pudo invitar a Liz Lee, pues invitó a Stephen Arroyo, podía encontrarme con él, platiqué con él, se acordaba un poquito de que habíamos estado por ahí en el 81 con él, 20 años antes. Estuve con James File, este personaje que les digo que si bien no es astrólogo, me enseñó muchísimo sobre esta teoría de terapia de polaridad. Platiqué con él también, ahora está en España. Me reencontré con el maestro Miguel Asporta, que no había visto en muchos años, desde que se separó aquí de nuestros trabajos en este proyecto, que están otros proyectos. Tuve oportunidad de platicar con ellos, y en fin, fue un reencuentro muy interesante aquel, el que tuve en este evento. En este evento precisamente me tocó conocer también a Mark Pottinger, hijo de Sifra Dobbins, que es una persona que yo he platicado que conocí. Este personaje se dedica más bien al tema de la programación, de los primeros programadores de programas astrológicos. Ayuda a su mamá a hacer programas para determinar las posiciones de los asteroides a través de las computadoras. Participé con él en una conferencia durante este evento de CIMA 2002. Entonces seguí conociendo astrólogos todavía por aquellos años, personas pues de mucho renombre pues en el tema astrológico. Y bueno, son algunas de las experiencias que he tenido en esto. Respecto a otros temas, ya para concluir, nos vinieron posteriormente épocas difíciles, entrando un nuevo siglo, ya entrando los 2000. Tuvimos una época en que se nos vino abajo el famoso, entonces no era COIPCO, pero el antecesor del COIPCO, como quien dice, estaba muerto, no había mucho movimiento aquí en la red respecto al tema. Entonces, entre Fernando, precisamente, maestro Guillermo Granados y sus servidores, estuvimos manteniendo reiniciando pues todos los temas de los diplomados. Empezamos a hacer un diplomado precisamente, pero no fue a principios del siglo, eso fue por ahí por entre 2009 y 2010, ya estaba la primera década más o menos que empezamos con esto. Estábamos dando entre los tres un diplomado por ahí en el ashram de Coatepec. Fueron épocas interesantes, entre tres estábamos sacando adelante esto. Sí, impartimos este diplomado de astrología en Coatepec.
En este diplomado incursionamos en otro tema, empezamos a meter un poco de programación neurolingüística para preparar profesores en astrología. Esto fue por ahí en 2010, 2011, que estuvimos trabajando con esto. Durante este diplomado precisamente hubo una experiencia importante. Fernando se acordará de eso. Bueno, me regresó en avión de Veracruz, porque fue un año muy difícil en el tema de la salud, pero me permitió comprender un poquito mejor el tema de la astrología médica, debido precisamente a situaciones personales que yo tuve muy pesadas. Si alcanzan a distinguir un poquito esta carta, se fijarán que no encuentran más que unos pequeños semisextiles verdes, todo el resto está rojo. Precisamente esta es una carta que llamamos en astrología médica la carta de Cumbiture. Es una carta que se realiza en el momento que la persona en el momento que se declara la enfermedad, en el momento que la persona cae en cama. Y precisamente en esta fecha, cuando levanté esta carta, fue un día que yo tuve que dormir 12 horas precisamente porque empezó a presentarse un problema de salud importante que a lo largo del año fue bastante complejo y del cual tengo por ahí todo el estudio astrológico con experiencia vivida respecto a lo que me sucedió y con todos los fundamentos astrológicos que viví en aquel año de 2011. Bueno, me dejó bastante enseñanza aparte de la experiencia difícil. En 2014 tuvimos un simposio en la Sierra de Michoacán, en el Mécuaro. Sí, durante este evento, pues este amigo que algunos de ustedes conocerán seguramente, el cual platicamos hace unos momentos, Fernando y yo, me hizo algunas preguntas sobre la astrología profesional. ¿Se acuerdan que era un tema que yo había dejado atrás muchos años anteriores, allá por los 90s? Me hizo unas preguntas básicas sobre astrología profesional. Yo simplemente le contesté que desde los 90s ya no me metía en el tema, que tenía más de 10 años, que no sabía que no estaba más enterado sobre el tema, que ya no había seguido mis estudios. Sin embargo, me dejó la inquietud, me dejó la duda. Dije yo, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero eso fue en los 90s, antes de que tuviéramos internet, antes de que tuviéramos todas estas posibilidades, antes de que tuviéramos Google y demás. Así es que gracias a esta pregunta, si ustedes quieren trascendente, pues empecé y regresé precisamente a mis estudios sobre astrología precisional, ¿sí? Y así en un lapso corto, que ya no me llevó mucho trabajo, sí, encontré datos astronómicos, datos serios, datos duros, muy sólidos respecto a la entrada de la era de Acuario. Sí, lo primero que encontré es que hay como 20 fechas diferentes, que dan diferentes autores. Rubén Ruelas lo he escuchado decir que hay muchas más. Yo en lo personal encontré más de 20, o cerca de 20 fechas distintas. Él habla de que son más, no sé, no he visto otras, pero sí puedo justificar todas las que yo encontré. Y esto me llevó precisamente a hacer algunos estudios un poquito más profundos. Aprendí el por qué cualquier astrónomo aficionado, que es el callejón sin salida al que me había llevado precisamente mis estudios originales, nos puede demostrar que faltan muchos años para que el punto vernal entre realmente a la constelación de Acuario. Aquí lo podemos ver en este pequeño grafiquito. Vemos el punto vernal hacia el año 2000, que está por ahí a la izquierda en un circulito amarillo. Sí, y vemos en qué momento va a cruzar en esta rayita azul que define las dos constelaciones, en qué momento va a cruzar hacia la constelación de Acuario. Entonces, como vemos, falta desde esta perspectiva, desde este mapa, que es un mapa que podemos nosotros justificar perfectamente en Internet, el punto vernal está muy alejado todavía, nos falta, como vemos, todas esas 5 estrellitas a lo mejor que corresponden a todo un pez de la constelación de Piscis. Aquí la cosa empezó a poner interesante, o sea, puede demostrar hasta aquí que el punto vernal realmente aún no había salido de la constelación de Piscis, con mapas celestes de la Sociedad Astronómica Internacional que se pueden descargar sin problemas de Internet. Entonces, debido a esto, pues decidí que, como digo, este es el motivo por qué había dejado mis estudios atrás. O sea, dije, no, pues si yo quiero que estamos en la era de Acuario, lo creo, pero no lo puedo justificar, no lo puedo demostrar. Entonces, continué mi investigación hasta lograr algunos resultados que realmente me parecieron muy sorprendentes. Sí, y eso lo hice por aquellos años, por el 2014 debido a esta pregunta precisamente. Y ya me perdí la diapositiva por aquí. Aquí ya regresé, ¿sí? Entonces, lo que encontré fue esto. Cuando se definieron los límites de las constelaciones modernas, estoy hablando de principios del siglo XX, algunas estrellas menores fueron regateadas literalmente. Estas estrellas no forman parte de lo que conocemos como la constelación, pero forman parte de la constelación según Ptolomeo. Pero como eran estrellas menores, se las pasaron a otras constelaciones, se las cambiaron
porque el requisito para hacer la división de las constelaciones en aquellos años había sido que todo fuera con ángulos rectos y líneas rectas, como podemos ver aquí, precisamente. Al parecer está teniendo Miguel problemas de conexión. Vamos a esperar unos minutos a que regrese. Yo pensé que era mi internet que se había desconectado. Pero Y ya yo no. también, por eso no hablaba, pero Sí, ya vi todos que muy bien, Dani. seriecitos. Sí, bueno, vamos a dar una oportunidad a que se reconecte, por favor. Sí, mientras podríamos platicar un poco sobre lo que él maneja de la era del Acuarios, que según el maestro de la Ferreira empezó el 21 de marzo de 1948. Por ahí hay unos micrófonos apagados, prendidos ya. Entonces, él inaugura la era el 21 de marzo de 1948 y es cuando con el maestro Estrada y los discípulos que estaban presentes fue cuando la inauguraron y al hacer el mapa de esa fecha, yo encontré que cuando entró el punto vernal fue el día anterior, el 20 de marzo, como normalmente sucede, ¿verdad? La primavera a veces empieza el 20, a veces el 21, a veces el 22, pero ese año empezó el 20 de marzo. Y entonces, pero oficialmente la inauguración la hizo el 21 de marzo por su fecha iniciática. Nosotros celebramos el 21 de marzo la fecha iniciática y oficialmente, aunque a veces la primavera empieza el 20 de marzo, ¿ok? Bueno, eso lo quiero comentar un poquito de este tema. Cecilio, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas tardes. Bueno, yo también he estado cuestionando eso. Y bueno, pues la ONU en ese año, en 1948, iba a tener una reunión. Después de haber presenciado la Segunda Guerra Mundial, era muy oportuno que el maestre abriera la era en ese año, porque precisamente simbólicamente es un acuerdo de todas las naciones del mundo. Se iban a reunir, no recuerdo si en noviembre o diciembre. Y entonces él se adelantó para el año sideral que fue en marzo, para abrir la era. Y eso es lo que me queda claro, porque también el punto vernal está a 25 grados de Piscis todavía no sale de... Perfecto. Le faltan 5 grados. Gracias. Ya llegó Miguel. Adelante, Miguel. ¿Sí está? Adelante. Listo, gracias. Una disculpa que se me sobrecalentó esto. Sí, permítame, vamos a compartir nuevamente. Gracias. Perdón, esa no es. Es esta. Ok, estábamos con esto, ¿verdad? Que Sí. se habían asignado algunas constelaciones a otras distintas. Sí, ángulos rectos y planos. Ángulos rectos y líneas rectas. Ajá. Eso hizo que se tuvieran que mover algunas estrellas hacia otras constelaciones. Si no, hubiéramos tenido unas escaleritas así muy curiosas, yendo y viniendo a lo largo del cielo. Y no querían eso, querían algo lo más simplificado posible. Entonces, por eso es que se quedaron algunas estrellas fuera. Bien, ahí empecé yo con esta investigación. Me parece interesante lo que dice Cecilio, pero vamos a ver lo que sigue. ¿Sí? Específicamente encontré que había 3 estrellas que actualmente se designan para la constelación de la ballena, o Cetus. Las estrellas 2, 6 y 7 es como se les llaman actualmente la constelación de Cetus, pero que Ptolomeo en su Almagesto decía claramente que correspondían a la constelación de Acuario. Entonces, esas 3 estrellas se las quitaron a Acuario y se las dieron a la ballena, ¿sí?
pero originalmente desde la perspectiva de Ptolomeo corresponde a la constelación de Acuario. Entonces ahí dije, ok, aquí hay algo interesante, vamos a ver qué sucede con esto. ¿Y qué sucedió con esto? Bien. Además de estas 3 estrellas, ¿sí? Encontré también en estas investigaciones que para poder entender la astrología precesional, debemos manejarlos desde la perspectiva ecuatorial y no tropical. Y así empezaron a llegar algunas respuestas interesantes, porque si seguimos manejando esas estrellas desde la perspectiva estrictamente tropical, no funciona. Pero si damos como marco de referencia el Ecuador, no es raro también, o sea, algunas astrologías a lo largo de la historia han sido ecuatoriales, o sea, tampoco es algo que sea ninguna novedad. Nosotros tenemos una astrología tropical, no ecuatorial, es decir, manejamos la eclíptica, no el Ecuador, pero no es la primera vez que hay propuestas sobre astrologías ecuatoriales. Y en este caso, si lo ponemos en perspectiva desde el Ecuador, sucede lo siguiente. Sí, empezaron a salir las respuestas. Estas 3 estrellas que mencionaba de la constelación de Cetus, que originalmente eran de Acuario, la primera de esas 3 estrellas la alcanzó el punto vernal por aquella época, 1776 aproximadamente, época de la Revolución de los Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, y unos años después la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Y este tema ya lo comenta el maestro Laferrière, porque en una parte dice, la era de Acuario empieza desde la Revolución Francesa, entonces lo deja así como un comentario. En otras ocasiones creo que dice que ya desde entonces se veían algunos visos, algunos detalles, en fin, pero ya astronómicamente ya pude demostrar desde la perspectiva ecuatorial que la primera estrella de las antiguas estrellas de la constelación de Acuario, ahora asignadas a la ballena, fue tocada por el punto vernal en aquel año, entre 1676 y 1800. Sí, en esos 24 años aproximadamente, que eso sería más o menos menos de medio grado en precesión, muy poquito. Ok, y lo que sí casi me fue de espaldas es cuando la segunda de esas estrellas fue tocada hacia mediados del siglo XX. De hecho, con las herramientas que pude disponer de cálculo para hacer esto, me dice que fue aproximadamente en 1948. Ahí sí, entonces, lejos de ser un evento simbólico, que también tiene su función simbólica, como yo lo manejé muchos años, sí hay un evento astronómico que justifica la entrada de la era de Acuario en estos años, precisamente en 1948. 2 de esas estrellas están muy juntas, es que pues prácticamente van siendo tocadas con pocos años de diferencia. No llegan ni siquiera a un grado, están demasiado juntas, por eso solo menciono 2 estrellas, porque la tercera está muy junta a una de estas 2. Entonces, así es como ya con los elementos astronómicos he podido demostrar la entrada de la era de Acuario con las fechas coincidiendo perfectamente. Sí, después de toda esta odisea de todos estos años, al retomar mis investigaciones pude lograr esto, que es uno de los hallazgos más importantes y más interesantes que he sentido yo que he realizado, ¿sí? Posteriormente ya hace pocos años realmente, por una invitación también de compañero Rubén Ruelas, que ya varias ocasiones me ha estado invitando a sus eventos. Fui invitado a participar en un congreso de ciencias sagradas en la ciudad de Guadalajara, precisamente aquí en esta sede que es el Centro de la Amistad Internacional, un centro precioso ahí en la ciudad de Guadalajara, y desarrollé una teoría respecto a niveles de integración de los planetas, tema que ya les había hablado anteriormente respecto a la integración de los planetas, pero ahora ya de una manera mucho más elaborada, mucho más estudiada y una propuesta un poquito más avanzada respecto a la integración de los planetas. En esta teoría propongo que existen al menos 3 niveles de integración planetaria en la vida humana. Primeramente nos conectamos a los planetas a través de la vida, esto es simplemente por estar vivos, ya estamos conectados a los planetas, esto es para poder nacer, para poder ser gestados, tuvimos que conectar con los planetas porque la influencia de los planetas es lo que nos hizo, nos fue formando, dijéramos, y es ahí donde encontramos esas fallas en ocasiones con algunas situaciones de tipo genético, pues, pero es precisamente debido a esto, ¿no? A que ya conectamos de alguna manera en una fase biológica con lo que es la influencia planetaria. Vamos, entonces, eso es algo interesante. El segundo nivel de integración es el nivel psicológico, con el que trabajamos todos los seres humanos a lo largo del crecimiento. Si vamos a entender los problemas de los planetas desde el ángulo psicológico. Pero, y eso es precisamente lo que Rubén mencionaba en su plática, existe un tercer nivel, nivel espiritual. A lo mejor él lo presentaba desde otra perspectiva, pero es básicamente lo que él está presentando, ¿no?
ya un poquito más elaborado y a lo mejor un poquito más estructurado, pero es básicamente lo que él presentaba cuando hablaba de sus planetas y la forma de conectar con ellos en este nivel espiritual. Entonces, son los 3 niveles que yo encuentro. Estoy ahorita en duda de si hay más, me imagino que hay más, pero hasta el momento es lo que nos toca, o sea, afinar perfectamente el tema psicológico en nuestra conexión con los planetas y empezar a explorar el tema espiritual en nuestra conexión con los planetas. Los mismos planetas, pero repasarlos, ¿sí? Ya los integramos en forma corporal, biológica a través de la gestación, forma psicológica a través de nuestro crecimiento y nuestro trabajo. Pero hay quienes se van un poquito más allá y empiezan a integrarlos a nivel espiritual. Bien, obviamente los grandes maestros pues ya tendrán ese punto bien entendido, a lo mejor entienden que hay otro nivel todavía por encima, que creo yo que hay. Sí, entonces junto a esto presenté una ponencia en el Congreso acerca del trabajo psicológico y espiritual desde la perspectiva astrológica, es decir, cómo hacer este trabajo psicológico y espiritual, qué tipo de trabajo se tiene que hacer, y también se definen los niveles de trabajo con los impulsos planetarios, o sea, en qué nivel andamos y cómo podemos avanzar. En fin, fue otra de las cosas más recientes que he hecho. Ya estoy terminando, gracias. Ya vamos a concluir con estos trabajos recientes que estoy realizando. Sí, hace unos meses, tal vez un año, impartí un taller piloto sobre mitología personal, un tema también diferente, interesante, que estoy incursionando de manera reciente. Y estoy elaborando un curso sobre coaching astrológico, ya les hablo yo un poquito del tema también. Estamos trabajando con el curso coaching astrológico, en el cual estamos girando la perspectiva. Nuestra perspectiva de estudio astrológico siempre viene de afuera hacia adentro, es decir, estudiamos los planetas y después buscamos cómo los integramos acá adentro. En esta perspectiva de coaching astrológico, lo que estamos usando estamos haciendo o proponiendo es explorarnos nosotros primero y después ver cómo nuestra exploración psicológica se relaciona con la astrología desde afuera. Entonces, estamos girando radicalmente la perspectiva y esa me parece una exploración interesante que estoy realizando ahorita junto con este grupo que estamos trabajando en el coaching astrológico. Y de las cosas que siguen pendientes y que es así me ha llevado ya desde hace 40 años, y ya empiezo a encontrarle un poquito cómo va a funcionar. Estoy buscando la manera de utilizar la astrología para realizar una práctica de yoga personalizada de acuerdo con la carta natal y en función del nivel de integración de los planetas, de los impulsos planetarios. En fin, son algunos de los hallazgos, algunos de las anécdotas, algunos de las, también hablábamos de experiencias que he tenido a lo largo de 45 años en este tema astrológico y pues seguimos descubriendo, seguimos trabajando, seguimos proponiendo. Yo sé que existen ya temas sobre astrología y yoga en la red, los he visto, los he estudiado, ninguno de ellos me convence y pues por eso estoy haciendo lo propio. Pues bien, este es mi compartir en este día, les agradezco mucho su atención, su tiempo y bueno, nos queda algún ratito por aquí para si tienen una pregunta, algún comentario, con todo gusto trataré de aclararles algo que haya quedado por ahí, a lo mejor no del todo claro, o si están interesados en lo que estoy haciendo y quieren saber más, pues también pregunten y podemos ofrecerles algunas respuestas. Gracias, Francisco, por el apoyo. No, un gusto, Miguel. Adelante, Yolanda, pues si quieres coordinar las preguntas. Sí, claro, pues estoy aquí con la boca abierta, impresionada con toda esa trayectoria tan interesante que de pronto yo quisiera que hubiera más tiempo para que nos platicara más cosas, ¿no? Que salen ahí. Pero bueno, aquí hay una pregunta de Virginia Ramos. Dice, estimados amigos, ¿cómo haríamos para desconectarnos al interpretar una carta natal y no cargarnos toda esa energía de esa persona? Mi internet está inestable, gracias por la respuesta. Sí, efectivamente, bueno, hay técnicas, o sea, hay quienes acostumbran a tener un incienso, que eso nos ayuda un poquito a armonizar el ambiente, hay quienes utilizan cuarzos, hay quienes simplemente utilizan eso que yo hice aquella ocasión y salir a abrazar un árbol, hay quienes utilizan algún amuleto, algún cuarzo, como digo, alguna cosa que llevan puesto, en fin. O sea, hay muchas técnicas, yo en lo personal lo hago a través de la respiración. Simplemente al terminar una de las cartas hago algunos ejercicios de respiración, me relajo, voy dejando atrás todo aquello y en lo que llega la siguiente persona, pues ya con la siguiente persona empezamos un nuevo proceso, desde empezar a conectar con esta otra persona que acaba de llegar y trabajar exclusivamente en ese tema. O sea, ahora que estudiar un poquito de psicología también ayuda para comprender cómo funciona el tema de la transferencia, que es muy característico en todo tipo de
de consulta, y cómo mantenerse uno en blanco con la mente también es otra forma más elaborada, más complicada, pero si se mantiene en un estado de meditación a lo largo del proceso, pues es mucho más fácil. Porque si nos vamos enganchando con toda esa energía, después tenemos que hacer otra cosa. Para eso esas ayudas que les comento. Entonces, yo entre la respiración y un poquito tratar de mantener un estado meditativo, logro, pues no engancharme demasiado y que me sea más fácil dejar lo poquito que me ha enganchado atrás a la hora de recibir a la siguiente persona. En fin, hay que buscarle, sí, pero para empezar eso puede funcionar. Eso es como un poco más personal, ¿no? Como que cada persona tiene que ir buscando sus propias técnicas. Así es. Muchas gracias, profesor. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede levantar la mano o abrir su micrófono. Adelante. Adelante, Luis Gámez. Pues muchas gracias. Estuvo muy amena la plática y felicitar al reverendo Antonio por todo ese conocimiento que nos comparte, ¿verdad? No me queda más que felicitarlo y darle las gracias, porque hombres como él hacen falta en el mundo, que nos compartan todo lo que ellos dan, pues, y así nosotros hacemos una cadena de compartir lo que él nos está dando. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo, reverendo, y a todo el equipo que está haciendo posible este evento. Esta clase. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera preguntar algo, nada más que estaba pensando cómo formular la pregunta. Vamos a decir que decía que hay un estudio también que se puede hacer en el sentido espiritual con los planetas. Si una persona tiene, por decir, los planetas en una posición, al trabajar en forma espiritual, si hay alguna interferencia o alguna, uno está trabajando, ¿los planetas cambian de posición? No, no cambian. Se van a estar ahí donde están. O sea, los planetas que tenemos en forma natal siguen ahí toda la vida. Pero desde ahí podemos trabajar. O sea, el tema es que el trabajo más que el estudio tiene que ser primero concluir. O sea, primero es fundamental el proceso. El proceso es fundamental tener perfectamente integrados los planetas a nivel psicológico. De lo contrario, todo lo que hagamos son callejones sin salida, les digo yo. O sea, el pretender un trabajo espiritual cuando no hemos liberado todavía nuestros problemas de tipo psicológico es una ilusión en primer lugar, y en segundo lugar es meternos en más problemas psicológicos. Entonces, primero tenemos que sanar toda esa parte. De alguna manera tenemos que pasar primero por Quirón antes de poder acceder a los planetas grandes, los planetas transpersonales, que son los que nos van enseñando a hacer el trabajo espiritual. Ok, muchas gracias. Para servirle. Gracias. Zulay, ¿tienes alguna pregunta? Veo que abriste el micrófono. Perdón, me equivoqué. Gracias. Muy bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante, puede abrir su micrófono para formularla. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas Adelante, tardes. Huawei. Buenas tardes. Mi nombre es Omar y sí, quisiera agradecer por esta ponencia y también pues genera en mí mucha curiosidad por el tema y de verdad que al escucharlos pues me emociono porque veo que tengo mucho que aprender y de verdad que les agradezco que se den la oportunidad de comentarnos todos estos puntos de la astrología. Y sí, le quisiera hacer una pregunta, en este momento, en la actualidad, ¿cómo poder interpretar lo que está ocurriendo astrológicamente? Muy interesante, y creo que es un tema que me dejé por ahí, pasé por alto. Lo que está sucediendo es precisamente que estamos en ese proceso de transición que mencionaba Cecilia precisamente, el punto vernal
no acaba de salir de Piscis, ya está entrando a Acuario, porque así funcionan las constelaciones, no están cortadas como los signos así en forma exacta, sino que están traslapadas. Entonces, vivimos años de traslape, en donde efectivamente existen dos fuerzas, dijéramos, piscianas, que quieren mantener una estructura obviamente con ciertas características lunares, decía el maestro Estrada, esto es, basadas precisamente en la inercia, basadas precisamente en el control, basadas en el miedo. Y por otro lado, hay la otra fuerza, la fuerza acuariana, que está. Es el choque de dos grandes generaciones. No estamos hablando de generaciones humanas, estamos hablando de generaciones mundiales, pues las generaciones que quieren mantener el status quo de los siglos anteriores, del oscurantismo de Piscis, en sus partes más oscuras, pues, porque sus partes luminosas de Piscis, pues ya pasaron, que las hubo, pero ya hacia el final, pues empezó a decaer todo esto, y conforme empieza a decaer, pues empiezan a surgir todas estas fuerzas que quieren mantener control. Por otro lado, las fuerzas luminosas de la nueva era, pues también están muy fuertes y están impulsando los cambios. Ese choque entre dos fuerzas se va a manifestar en todo lo que estamos viviendo, o sea, en épocas de crisis, en épocas de cambios, en épocas de duda. Aquí lo importante es mantener el trabajo espiritual. Nosotros mantengamos el trabajo espiritual, no nos vamos a enfrentar con sus mismas armas, porque son armas del pasado, son armas que ya no están, dijéramos, impulsadas por la misma naturaleza cósmica. Entonces, vamos a utilizar armas del futuro, espiritualidad, tolerancia, meditación, este tipo de eventos que estamos realizando, esto es el compartir, el trabajar de forma luminosa. Eso es precisamente lo que nos va a llevar eventualmente a que la era se vaya implantando. Mientras tanto, pues nos ha tocado vivir esta parte, somos los cimientos de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de actuar, de una nueva forma de vivir. Y claro, o sea, siempre habrá esas fuerzas reaccionarias que siempre van a estar ahí, simplemente que ahorita por tener todavía cierto fuerza por efecto de la constelación saliente, pues no acaban de transformarse, vamos. No se trata de destruirlas, se trata de construir, y las otras eventualmente perderán energía, perderán fuerza, se ocultarán como siempre lo hacen, esperando mejores oportunidades, pero al final de cuentas, pues la luz, por mínima que sea, siempre va a vencer la oscuridad. Entonces, sigamos trabajando en eso. Tenemos toda la era por delante, tenemos toda la energía de esta nueva constelación. Todavía no llegamos a las estrellas principales. Como lo vayamos llegando a las estrellas principales, seguramente esto va a ser esa era de luz prometida. Pero nos falta, nos tocó ser los que estamos fundamentando, los que estamos cimentando. Y creo que es un gran honor estar en esta posición, en esta época, haber nacido en esta época para hacer este trabajo, que sabemos es desde el silencio, sabemos que es desde el anonimato, pero que pues va a dar sus frutos eventualmente. Tenemos fe en ello y pues sigamos trabajando. No nos desanimemos, porque a veces parece que las fuerzas, estas otras, son muy escandalosas, hay mucho ruido con lo poco que logran. Y nosotros, por más que logremos, a veces no logramos tener el mismo impacto, pero estamos trabajando desde las bases, y eso es importante. Entonces, así es como yo lo entiendo, pues estamos en esa época transicional, siempre se invierten los valores cuando se cambian las eras, es normal. Entonces, ahorita es lo que estamos viendo, una inversión de valores, esto es, hacer las cosas mal resulta bien, es recompensado, pero al final de cuentas seguimos no luchando, porque no sería la palabra, construyendo, diría yo, construyendo desde una perspectiva de ese respeto, de ese crecimiento espiritual, de esa toma de conciencia. Y lo vemos, o sea, poco a poco las nuevas generaciones van entendiendo esto de otra manera. También hay nuevas generaciones que están yendo para allá, lo sabemos, pero vemos también que vamos inclinando lentamente la balanza hacia la nueva era. Sigamos trabajando. Gracias, profesor. Hay una pregunta en el chat de Blanca Luz.
Pregunta si en la astrología mundial se checa país por país y tiene una segunda pregunta que cómo le ayudó la astrología a salir de su enfermedad, que cuál es el trabajo que realizó. Ok. La astrología mundial se puede enfocar desde el ángulo que ustedes quieran. La astrología precesional es un tipo de astrología mundial o una rama de la astrología mundial, que entre mis descubrimientos me di cuenta que no existe formalmente la astrología precesional. Hay algunos autores, astrólogos que dicen que es una sarta de tonterías y de mentiras. O sea, no hay nada estructurado respecto a la astrología precesional, que es en lo que estoy trabajando en este momento. Hay quienes trabajan estrictamente con las cartas de los países también. Hay quienes trabajan con las cartas mundiales, esto es con las cartas del... Miguel se activó, silenciaste el micrófono o alguien te lo silenció, por favor, si lo abres. Tal vez se le fue la señal porque tampoco... Ah, ya. Sí, y reenrumbar algunos detalles de la vida. Y claro, obviamente, pues también apoyado por la ciencia, o sea, no lo hice yo solo, también estoy todavía bajo asesoría médica para muchos detalles. Pero bien, o sea, al final de cuentas es revisar la carta y ver qué estamos desconectados y volver a conectar. Muchas gracias. Algo más. Si alguien tiene alguna otra pregunta para abrir el micrófono, en el chat ya no hay preguntas, y si no, pues adelante, Francisco. No, pues muchas gracias, Miguel. Te faltó poner que has sido ponente en simposios de Centroamérica y Sudamérica. También he andado por allá, efectivamente. Has andado por todos lados. Luis Gámez, adelante, ¿tienes una pregunta? Sí, hay una pregunta que ahorita se me destelló, ¿no? De una, ¿qué diferencia existe entre, me imagino que lo que has estudiado tú has sido autodidacta, ¿no? Y estudiar como astrólogo en una carrera, ya como carrera en la Academia de Astrología de Argentina o de Brasil o de diferentes ciudades que hay. Entonces, ¿qué diferencia existe entre ser el autodidacta y estudiar astrología en la carrera, o sea, en la Academia de Astrología? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, me ha llevado a una conclusión muy clara. Existen dos caminos para estudiar astrología. Uno es la academia, muy útil, muy largo, muy bueno también. El otro es la vida. A veces más difícil, pero es corto. O sea, digo, yo estudio en astrología observando la vida. Al final de cuentas vamos a terminar en eso. Entonces, no importa el conocimiento, sea autodidacta o sea de academia, al final hay que estudiar la astrología en la vida, porque es donde está. No está en los libros, no está en las escuelas, está en la vida. Todo lo demás no es más que acumulación de conocimientos. La verdadera astrología la vivimos todos los días. La vemos en nuestros hijos, la vemos en nuestras relaciones, la vemos en el día con día, en todo lo que hacemos. La vemos en el clima, la vemos en todos lados. Cuando entendemos eso, entonces aprendemos astrología. Mientras tanto, lo único que hacemos es acumular conocimientos, ya sea por la academia o sea por los libros. Es el camino largo, el que yo tomé también. O sea. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Excelente. Nos vemos, Luis. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Miguel. Recordé eso de los cursos que dábamos virtuales, que sí, se trasladaban a San Luis y después a Atlisco y el sistema, había un sistema bueno, pero no se compara con el Zoom. Y luego el cambio Zoom. Pues agradecerte mucho y le pediríamos, como siempre, a Cecilio y también a Fernando, pues que fueran cerrando, ¿no? Adelante, Fernando. Gracias, Cecilio. Gracias, Miguel. Fíjate que esto que preguntó Luis Gámez me hizo recordar en una ocasión que tuvimos una reunión en la Ciudad de México y que íbamos a tener un taller con un astrólogo, Cabezud. No sé si tú participaste, creo que sí. Él era de la NCGR, que tiene su matriz en Los Ángeles y un centro que tenía en la Ciudad de México. Pero entonces, pues nosotros ya éramos profesores
Y entonces él pues llevaba toda la técnica de una academia, como dice Luis, pero entonces dijo, a ver, ¿qué me pueden decir de mi carta? Y empezamos todos a interpretar su carta y se quedó perplejo y le dijo a su mujer, sabía que aquí me iban a decir cosas diferentes a las que yo manejo. Claro, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos mucho con la intuición, con la conexión, mientras que la academia trabaja totalmente con las reglas, con las fórmulas, con todos los, con toda una serie de conocimientos y cursos que han hecho desde el punto de vista totalmente técnico, ¿verdad? Y como no son vegetarianos ni nada de eso, no tienen esa facilidad que los profesores de la GFU tenemos tanto en el yoga como en la astrología y en la meditación y en cualquier otro sistema, ¿no? Y entonces yo digo, sí, hay varias formas de estudiar astrología, ¿verdad? Pero no porque salga una academia ahí y nos diga, aquí formamos astrólogos, pues eso no es ninguna garantía que sea una academia buena, ¿no? Y pues normalmente no anuncian formamos astrólogos, sino y anuncian, enseñamos astrología, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es una forma como podemos ver y que a veces no valoramos lo que tenemos pensando que como no tenemos una academia, ¿y por qué no tenemos una academia? Porque no queremos hacer astrólogos, solo queremos que la gente tenga una formación astrológica, ¿verdad? No queremos formar astrólogos, no, queremos que aprendan astrología, imagen, astrología, cosmobiología, como dice el maestro Laferrier. Pues muchas gracias, Miguel, como siempre, me gustó mucho tu tema y todas las anécdotas que recordaste, y en Córdoba también estuviste, también diste un buen curso, en Jalapa me acuerdo muy bien de ese simposio, y tantas experiencias más que hemos vivido en el camino. Miguel, entre Guillermo Granado, Miguel y yo, fuimos los únicos que pudimos ponernos de acuerdo para hacer el diplomado, pero cada quien puso su proyecto, yo puse el mío, Guillermo el suyo y Miguel el suyo. Y entonces por mayoría de votos, pues quedamos que Miguel diseñara el diplomado, que es lo que tenemos actualmente, pero ahora le llamamos formación, y ese es el modelo que estamos siguiendo. Gracias a todos. Les recuerdo que quienes no están inscritos, quienes les llegó la invitación pero no están inscritos a la escuela, dejen su nombre, su número de celular para que Francisco los inscriba y ya después directamente les llegue la invitación. Un abrazo para todos. Pax. Gracias. Adelante, Cecilia. Sí, muchas gracias, Pax. Muchas gracias, Miguel. Es impresionante todas las vivencias, experiencias, aprendizaje. Y de hecho, ahorita que estabas narrando, yo me acordé de otras tantas y dije, ¿cómo? Se me habían olvidado, se me habían pasado, pero ya, gracias a ti me las hiciste recordar. Y pues, muy amplia tu experiencia. Realmente eres de los pocos que hay en la institución que tienen toda una historia, toda una antigüedad, y pues qué bueno, enhorabuena que tenemos a alguien de mucha calidad y sobre todo en la investigación, eso es lo importante. Pues te agradezco en lo personal tu exposición, muchas gracias. Y bueno, para todos nada más es recordarles que el siguiente tema que nos va a compartir va a ser Francisco Javier Cárdenas, así que los esperamos la próxima semana. Y bueno, pues faltaba Elizabeth, ¿verdad, Francisco? Sí, hay que checar Hoy eso. incluida Elizabeth también. Ella era antes de Miguel, pero no de antes de Miguel, estaba antes de Miguel, pero no sé. Hay que revisar, pero sí hicieron ajustes, yo creo. Igual sería Elizabeth o Francisco, ¿no? Correcto, sí. Nos ponemos de acuerdo y veremos quién lo da. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Miguel. Fue un placer. Gracias. Gracias, Miguel. Aquí estamos a la orden, en el teléfono, lo que necesites. Un abrazo. Miguel está aquí en Durango. Gracias, Miguel. Un abrazo. Buen provecho. Quiere Veracruz el próximo año. Sí, luego pasamos. Gracias.
Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias.